Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Y pues nada, pues qué gusto, qué privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes, queridos amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Más Morado de la Cuaresma y la Semana Santa y de todo el año a través de Eventos Católicos y Guatevisión. Mes de septiembre, adentrados en esta algarabía, en estas fiestas patrias, en donde una vez más nuestros corazones laten al unísono, gritando a los cuatro vientos que somos hijos del Quetzal. Estos guatemaltecos empedernidos que día a día trabajamos por esta gran nación para que juntos logremos un mejor país. Pero también en este tema de la religiosidad popular, abierto a tantas cosas maravillosas que nos encierran, porque los cucuruchos tenemos un respiro ahorita. Fiestas de la Virgen de los Dolores, la Natividad de María Santísima, velaciones y tradiciones que encierran y que nos logran a cada uno de nosotros emocionar para aquellos que somos los caballeros morados, los discípulos del Calvario que llevan entronizada a su imagen de devoción en lo más profundo del corazón. Pero en este programa, en esta edición, tengo el gran gusto de poder compartir micrófonos con nada más y nada menos que con el cronista de la ciudad de Guatemala, el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, conocido cariñosamente como Elic. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Bueno, para mí, como siempre, es un gusto muy grande participar en este programa. Y en este mes tan especial, estamos en el 9º mes del año, septiembre, el mes dedicado a la patria. Ya podemos ver nuestras calles adornadas de esos colores tan hermosos, azul y blanco. Podemos ver por doquier al Quetzal, a la monja blanca y a la ceiba. De repente escuchamos tambores, trompetas y en alguna casa las notas solemnes del himno nacional. No olvidemos que la parte cívica es fundamental para conocer y para amar a la patria. Por eso me congratulo de participar en este programa en este mes de septiembre, el mes patrio. Bueno, pero desde el punto de vista de la cultura y de la religiosidad popular, septiembre está lleno también de hermosas tradiciones, cada una con sus propios colores, sus olores y sus sabores. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de describir lo que es un mes de septiembre en la cultura guatemalteca. Y para mí es un gusto que en este programa participa también Jorge Ramírez. Hola, Lick. Hola, Alex. Pues hola a todos los amigos televidentes. Pues estamos hoy iniciando un nuevo mes, de verdad, con mucha algarabía. Nos sentimos muy contentos y bendecidos, definitivamente. Va a ser un Más Morado muy interesante porque hay muchísimo que hablar de tantas cosas que se vienen y sobre todo que han pasado, Alex. Así es, hemos venido, mejor dicho, de un mes de agosto en donde celebramos nuestras fiestas patronales. La Virgen de la Asunción, celebramos nada más y nada menos que el aniversario de consagración del patrón jurado de esta devota ciudad de Guatemala, Jesús de la Merced, que licenciado, solo como cápsula rápida, ¿por qué el patrón jurado? En el año de 1721, el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, ante tantas calamidades públicas que afectaban la ciudad, decide hacer un solemne voto municipal para reconocer a Jesús Nazareno de la Merced como patrón jurado contra las pestes y calamidades que afectaban a la ciudad de Guatemala. Por eso, este voto, este juramento, le da el título que hoy honrosamente le decimos: Jesús Nazareno de la Merced, patrón jurado de la ciudad de Guatemala. El Señor de la Merced, el Señor de los abuelos que estuvo bajo su palio, ícono en la entrada del templo, en donde una vez más ustedes vimos ese derroche de fervor y de devoción, porque eran niños, eran jóvenes, eran hombres, mujeres, o sea,
desfilando en ese antañón templo para rendirse a los pies de este nazareno. Ahí sí que, como decía Monseñor Santa María Vigil, reconociendo Señor Pequé, ¿verdad? Hoy siendo la ejaculatoria de las abuelitas, Señor de la Merced. Fue algo apoteósico, fue algo hermoso. Pues sí, una vez más tuvimos los fieles la oportunidad de poder visitar el Templo Mercedario con motivo de la velación del Señor de la Merced. Una velación histórica, como bien lo decís, ya más de 50 años, y en las cuales hemos podido participar desde adentro y desde fuera, como fieles y como parte de la asociación. Muchos años dentro de la iglesia, muchos años que nos ha dejado siempre huella a todos nosotros los que queremos a la imagen del Señor de la Merced, pero sobre todo una imagen que es para todos, porque es para todos los guatemaltecos, con toda su rica historia. Definitivamente todo guatemalteco y cucurucho sobre todo sabe que el Señor de la Merced es el Señor de todos los tiempos. Pregunta seria, ¿qué comieron en la feria? Porque en ese capítulo nos quedamos el mes pasado. Hablamos de los atoles, de las garnachas. Lick, ¿qué va a degustar a la feria? Un elote loco. Un elote loco. Un elote loco, pero por supuesto, unos deliciosos buñuelos. Y compré pan de mastate, porque había pan de mastate, panitos de patzún, y compré una cantidad de dulcitos que, aunque a veces son prohibitivos, pero no podemos. Un gustito. No podemos dejar de dar ese gusto. ¿Y eso no lo has intentado hacer, Lick? ¿Cuál? El pan de mastate. No, yo No. solo lo compro. Para Lo que nos sí traigas me doy la cuenta receta. que ya no lo envuelven en hojas, como antes. Antes estaba en un gran cesto, hojas, y entre las hojas estaba el pan de mastate, y le daban a uno el pan en una hoja. Sí, pues. Ahora te lo dan en una hojita de papel. Ya vienen empaquetados según la nueva era. Ya no es, ya es el mercado moderno. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué te pareció esa fiesta patronal que yo creo que nos dejó un gran sabor de boca? Vimos, licenciado, lo que hablamos en el capítulo pasado, vimos a la mera patrona en la calle, ¿verdad? Que era la Virgen del Altar la que salió en la procesión. Una escultura barroca del siglo Bella. XVII, bellísima, y que nos da la oportunidad de poder apreciarla en las calles, ver esa obra tan maravillosa y sobre todo el significado que tiene para los capitalinos, la patrona titular de la Nueva Guatemala, de la Asunción. Así es. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? Pues no deja de sorprendernos, y es gratamente lo que está sucediendo y aconteciendo en el Templo de la Asunción de la Nueva Guatemala. Y al sacar a la imagen titular, y sobre todo al tener una procesión que cada vez está creciendo más, no solo en fieles, sino en horario. Este año, si te diste cuenta, Alex, prácticamente salió todo el día. Todo el día, ¿verdad? todo el día. Todo el día salió. Entonces eso también a mí me llena de mucha alegría, porque de verdad la fiesta, si es la fiesta de la ciudad, pues debe de durar todo, por lo menos más de 24 horas. Y de hecho lo es, porque el acontecimiento anterior del día 14 pues empieza con las vísperas, la serenata y también el tributo a la Virgen del Tránsito, ¿verdad? Entonces también es parte de todo lo que los citadinos nos podemos sentir orgullosos, y nos damos cita cada año a buscar la imagen de la Virgen de la Asunción, que cada año crece más. Así es. ¿Saben qué me llama mucho la atención? Yo creo que este engrandecimiento a esta imagen de la Virgen de la Asunción tiene un punto culmen en este 2025, porque se nos ha hablado de que hay otra procesión extraordinaria con esta imagen, ¿verdad? Pero si nos remontamos a lo del 15 de agosto, licenciado, se cumple un aniversario más de la declaración del dogma de la Virgen de la Asunción, pero hay un choque bien interesante entre dos patronas. Así es. Está la patrona titular y la patrona tutelar, que se encuentran ese 15 de agosto. Es impresionante. Así es. Bueno, lo que es muy importante que recordemos que una de las creencias más antiguas de la iglesia primitiva es la dormición y asunción de la Virgen. Así es. Creencia que ha venido a lo largo de 2000 años. La iglesia la dio por aceptada y se daba como fecha el 15 de agosto. Pero sin embargo fue hasta el 1 de noviembre de 1950 cuando el Papa Pío XII la declara como dogma de fe.
O sea, no quiere decir que hasta el 1 de noviembre de 1950 se celebra. Se viene celebrando desde los siglos anteriores. Alcanzó la categoría de dogma en 1950. Lo mismo pasaba con la Purísima Concepción, que se declaró como dogma en 1854. Y fue en Guatemala, en el interior del convento de San Francisco, donde se hicieron los juramentos y todas las luchas concepcionistas. Por eso fue muy emblemático este 15 de agosto de 2025, cuando dentro de esas luchas concepcionistas, en 1617, el ayuntamiento de la ciudad declara a la Inmaculada Concepción como patrona tutelar de la ciudad, es decir, como la figura que custodia a la ciudad. Este juramento municipal fue ratificado por el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, el conde de La Gomera. Entonces, aquí encontramos que desde el 22 de septiembre de 1617 tenemos a la patrona tutelar, y luego, a partir del 23 de mayo de 1776, cuando la ciudad se va a llamar Nueva Guatemala de la Asunción, la Virgen en este título advocativo se convierte en patrona titular, por lo cual fue un momento muy, muy emocionante ver en este templo monumental de San Francisco encontrarse a dos imágenes muy importantes en la devoción de Guatemala, la patrona tutelar y la patrona titular. Además, fue muy emotivo el recibimiento, la participación masiva. Esto pasará obviamente a formar parte de las páginas de nuestro corazón. Yo siento que esta nueva era, o no sé si llamarlo era, pero creo que en este siglo hemos sido dichosos de presenciar este tipo de encuentros. Y aquí no me vas a dejar mentir, porque creo que en el siglo pasado nunca se nos hubiera ocurrido tal vez ver encuentros como, por ejemplo, un 2017, Jesús de Candelaria, Jesús de la Merced, Jesús de la Indulgencia, Jesús de la Merced, ver dolorosas de gran devoción con nazarenos en procesiones extraordinarias. Y esto ha migrado tanto hasta que en los cortejos festivos sucedan, como nos pasó el 15 de agosto. O sea, es bien interesante cómo va evolucionando la forma de engrandecer o darle la importancia a una fecha histórica. No, eso es definitivamente así como vos bien lo decís. Y es que enmarca tanto la piedad popular. Es tan importante que obviamente manejamos varias aristas y varias imágenes que tienen la misma o más importancia dentro de nuestra devoción. Y es que entonces hoy podemos decir que fuimos testigos de haber presenciado lo que fue el encuentro de dos imágenes históricas marianas. Como que si hubiera salido la Virgen del Rosario también, que hubiera sido algo verdaderamente apoteósico. Pero dentro de agosto también tuvimos ahí en ese ínterin, para todos los devotos cargadores, en especial para los pasionarios, un poquito de miel, ¿verdad? Que fue el poder ir a la procesión del Señor de Santa Catalina, que al final de cuentas fue un procesionó. Sí, fueron 24 horas de cortejo procesional, que en su momento estábamos como 24 horas, pero pasó. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? El Cristo hermano Pedro, 24 horas en la calle. No, creo que no lo tenía ni presupuestado el cucurucho más positivo, pero resultó un procesionón de 24 horas en las cuales el Señor Sepultado recorrió las calles y de verdad que fue una fiesta. Fue una fiesta. Fue una fiesta. Fue pólvora, algarabía, gente en la calle. Era un carácter festivo. Y es algo bien interesante, que es lo que vamos a platicar ahorita en este bloque que viene, porque es muy diferente estas procesiones que estamos mencionando, que salen fuera de la Cuaresma y la Semana Santa, que vienen de un carácter 100% de alegría, de júbilo, de festividad. Por eso en septiembre conmemoramos a la Virgen de los Dolores. Pero nos vamos a ir a un corte y ya regresamos para poder platicar de las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Siete Dolores. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado.
Y muchísimas gracias por seguir en sintonía de esta edición del mes de septiembre. Bueno, hablando de lo que pasó en este pasado mes de agosto, pero nos adentramos a este mes patrio, a este mes doloroso, como le decimos nosotros en el gremio de la Cuaresma y la Semana Santa de los cucuruchos, pero no doloroso por algo que nos cause dolor, al contrario, creo que nos emocionamos muchísimo los que llevamos esa sangre morada corriendo por nuestras venas, porque viene un mes ataviado de actividades desde el día de mañana, allá en el Templo de la Recolección, el domingo de la Merced, y así sucesivamente, en homenaje a una de las advocaciones marianas con más devoción en Guatemala y en Europa, en América y en Europa realmente, la Virgen de los Dolores, licenciado. La Virgen de los Dolores es una devoción que viene desde la Edad Media. Utilizando el latín, se le llama Mater Dolorosa. En el siglo VIII y hay indicios de la celebración de los 7 dolores de Nuestra Señora. Pero básicamente fue en 1239 en Florencia, en la Toscana italiana, cuando la Orden de los Servitas fija la fecha para celebrar la memoria de los dolores de Nuestra Señora. Y es así como van a surgir 2 fechas. Una, el viernes anterior a Domingo de Ramos, conocido como Viernes de Dolores, que es un momento de contemplación y reflexión, de acompañamiento a la Virgen en la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para eso se hacían altares, composiciones musicales, gastronómicas, muchas prácticas. Pero se venía celebrando también el 15 de septiembre como festividad o más que todo como memoria de los dolores de Nuestra Señora. Hasta que en 1913 el Papa Pío X le da un carácter universal a estas memorias de los dolores, oficializando la festividad de Nuestra Señora de Dolores. Y para esto, el día anterior, celebramos el 14 de septiembre la exaltación de la cruz. A lo largo de la historia, en Guatemala podemos ver la importancia que alcanzó la devoción a la Virgen de Dolores. Lo podemos ver a través del arte, a través de la música y de las devociones. Aquí vamos a ver que en la ciudad de Santiago de Guatemala hubo ermitas dedicadas a los dolores de Nuestra Señora. El convento de Santa Clara fue dedicado a la Virgen de Dolores. En las procesiones de la Cuaresma, en la Semana Santa, la presencia de la Virgen de Dolores. Por lo tanto, el 15 de septiembre actualmente ha alcanzado una nueva visión, ya no solo reducida a la conmemoración en el interior de los templos, sino que culto externo, velación y procesiones, dándole así gran importancia a esta festividad de Nuestra Señora de los Dolores. Licenciado, y es que aquí hay algo bien interesante, porque uno asocia a la Virgen de Dolores, Jorge, uno que es cucurucho, Viernes de Dolores. O sea, asistir al templo, ver a las dolorosas revestidas con sus mejores galas, los nazarenos abajo. Pero nos vamos entonces aquí al 15 de septiembre y decimos, ¿cuál es la diferencia, pues, licenciado? O sea, el Viernes de Dolores es un momento de contemplación a los dolores de la Virgen. Acompañamiento a la Virgen. Exacto. En la pasión del Señor. Estamos con ella, estamos dándole apoyo, un apoyo moral. Claro. Pero el 15 de septiembre estamos festejando esos dolores que en número de 7 hacemos la memoria a Nuestra Señora. Así es, y es que aquí me sorprende algo mucho, Jorge, porque
Claro, hay devociones ya maravillosas en Guatemala, la Virgen de Rosario, la Inmaculada y esto y lo otro, pero si nos ponemos a pensar en nuestro calendario litúrgico, son 3 días en donde la Virgen de los Dolores es venerada oficialmente en la Santa Iglesia. Viernes de Dolores, el Sábado de Gloria, que aparte de vivir la vigilia de la gloriosa resurrección, conmemoramos el pésame de la Virgen y el 15 de septiembre. O sea, así de grande es la devoción. Así de grande y así de fuerte, Sí. ¿verdad? Porque nosotros los guatemaltecos somos no solamente marianos, sino somos muy pasionistas. De hecho, el dolor está siempre vinculado hacia lo que es el guatemalteco. Entonces es parte de nosotros el compartir con la madre, y aparte es una herencia española, porque los españoles incluso se le celebra muchísimo y se le acompaña muchísimo a la Santísima Virgen de Dolores. O sea, lo vemos en la mayoría de las manifestaciones. Y nuestra imagen, ícono de los españoles para los guatemaltecos también es la Virgen de Macarena o la Triana, que son las 2 imágenes más fuertes en el devocionario español, que llegan hasta, su fama llega hasta nosotros y las reconocemos como lo más fuerte, a pesar de que en Guatemala somos más cristocéntricos. Sí, ¿verdad? somos más del Nazareno, del sepultado, del Cristo. Del sepultado, correcto. Entonces tenemos esa afinidad que cambió un poco, varió, pero la herencia es mariana. Así es, ¿verdad? así es. Y es lo que en el mes de septiembre explotamos en todo su esplendor, porque vaya que hay que ver que todos los fines de semana usted se acerca a los templos y está la Virgen de Dolores en veneración pública. Y está aquella cantidad de gente rindiéndole ese homenaje a la Madre de Dios. Bien lo decíamos, el día de mañana empezamos con la recolección. Bueno, de hecho, hoy ha pasado ya el traslado de la Virgen de Dolores de la recolección de la Capilla de las Ánimas al altar mayor. Ya el día de mañana, en las primeras horas de la mañana, ya la veremos entronizada en su gran trono, con que va a salir a las 2 de la tarde. O sea, no son procesiones pequeñas incluso, son procesiones de 6 horas. Correcto. ¿Y cómo han crecido, Alex? Increíble. Porque para las nuevas generaciones y tal vez para las personas que hoy están por primera vez conociendo la devoción mariana a la Virgen de Dolores del Templo de la Recolección, pues definitivamente verán ya todo un aparato montado que es muy similar al de Semana Santa. Sin embargo, para los que ya tenemos algunos años, sabemos que esta transición procesional no es de la noche a la mañana, lleva prácticamente todo el siglo, y habría que especificar y ahondar un poco de lo que costó llegar hasta donde ha llegado hoy en día esa celebración en el Templo de la Recolección. Y en general, la verdad que en general creo que ha sido un engrandecimiento masivo en esta devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Anteriormente, hablemos de finales del siglo pasado, pues claro, siempre las dolorosas acompañando al Nazareno, pero había como una frialdad en el corazón todavía ahí por ser un poquito más cristocéntricos. Hoy en día hay nuevas comisiones de trabajo, hay nuevas hermandades y asociaciones fundadas que se dedican específicamente a engrandecer el culto a María Santísima. Pero para irnos a entrar en contexto de lo que vamos a vivir los diferentes fines de semana y hablando de la inspiración que esta advocación mariana ha creado en diferentes maestros de la música guatemalteca, escuchemos del maestro Brígido Porras, El llanto de la Virgen.
momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Continuamos nuevamente con su programa El Más Morado de Eventos Católicos y Guatevisión y seguimos hablando del mes de septiembre, el mes de la Virgen de Dolores. Ya lo decíamos, este sábado tenemos ya una cita, los devotos cucuruchos, en el Templo de la Recolección. Y es que sale la Virgen de Dolores de este templo. Y es que ya también habíamos ahondado un poquito en el tema. Es una devoción que ha crecido muchísimo en este siglo, pero que le costó muchísimo establecerse en el siglo pasado. De hecho, para 1990 todavía no teníamos ningún registro de la Virgen saliendo y haciendo una conmemoración como hoy la vemos. Tal vez algún tipo de veneración había, pero se sabía muy poco. Hoy, gracias a las redes sociales, sabemos muchísimo y la gente está empapada y sobre todo tiene el espectador, el devoto y el católico la oportunidad de poder asistir, Alex, a todos estos acontecimientos, pero sobre todo a ir a ver a la Virgen de la Recolección. Así es, y que yo creo que hablando entre el gremio, el mundo de la Semana Santa que nos envuelve, Jorge, no podemos dejar de mencionar de que es la recolección la que marca una tendencia, un antes y un después, desde el engrandecimiento a la devoción a la Virgen de los Dolores con estos cortejos como los del sábado, los de Cuaresma con la Virgen de Soledad e incluso hasta el cambio de la misma iconografía de la Virgen de los Dolores en Guatemala. Si nos vamos al siglo pasado, y el licenciado no me dejará mentir, la iconografía de la Virgen de Dolores era muy simple, licenciado. Muy sencilla. La vestía con nubecitas, decían las abuelitas, ¿se acuerdan ustedes? O las tocas dobladas. Ahora viene la recolección a marcar una tendencia en la plástica, en la estética, en la parte del bordado, en la riqueza del bordado, de los textiles, de tantas cosas que viene siendo ya un punto de lanza para diferentes cofradías y hermandades. Claro, tenemos registros de que existían obras maravillosas para tallar las dolorosas, mantos franceses para la Soledad de Santo Domingo, el sevillano de la Virgen del Calvario y demás, pero nace una nueva era en la recolección. Los mantos de Murcia, de la misma recolección que Fray Miguel Murcia trajo allá a finales de la década de los 50. Y es que también ahí dices muy bien, es parte de la plástica y sobre todo de las personas que han estado detrás de esta ejecución, porque hay todo un cambio de imagen, claro, a raíz de finales de los años 2000 hasta la fecha. Y han sido verdaderos artistas los que han vestido a la Virgen de Dolores y también a la Soledad en la recolección y las han puesto en el lente de la cámara de miles de devotos que a su vez también han sido fuente de inspiración para muchísimas otras devociones marianas de toda índole. Porque por eso decía, para las nuevas generaciones costará creer que antes la Virgen de la Recolección salía en anda de 20 brazos. ¿Verdad? Les costará muchísimo, pero es así. Hoy ya salen sus andas de prácticamente la misma de Sábado de Ramos, que tiene ya 80 brazos. Sí. Y bueno, uno cree que cuando han pasado 10 años y no mira hacia atrás y no busca la historia, pues la historia se mantiene y creerá que siempre ha sido así, y no es así. Es algo que ayudó muchísimo para poder exportar todo lo que es la devoción mariana desde la Iglesia de la Recolección en función a la Virgen de Dolores para todas las demás parroquias, primero del centro, después de la República y también hasta fuera de nuestras fronteras. No vamos a mentir que yo en especial tengo muchas amistades en El Salvador y en Costa Rica que vienen específicamente en este fin de semana a visitar a la Virgen de la Recolección. Sí, ha sido una devoción que ha ido trascendiendo y que al final yo creo que si lo hablamos genérico de la Cuaresma y la Semana Santa, sí ha visto un incremento masivo, ¿verdad? Claro, licenciado, no me dejará mentir, siempre han habido señoras de Dolores aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Cuál es el registro de la imagen más antigua que tengamos de la Virgen de Dolores en Guatemala? Bueno, en este sentido tenemos que regresarnos al siglo XVI. ¿Cómo viene a América precisamente este culto?
cómo se extiende por todo lo que en su momento fue el Imperio Español. Fue Isabel de Valois. Ella era de origen francés, pero fue la reina de España, esposa de Felipe II. Ella, por su formación también en Flandes, tuvo una gran devoción a Nuestra Señora de Dolores y conocía en Flandes, tenía ella una pintura, la cual se mandó a reproducir para que se distribuyera por toda España peninsular y América. Y es así como este grabado flamenco llega a Guatemala. Asimismo, se recomienda que se hagan fundaciones de cofradías. Por lo tanto, la historia nos indica que la primera imagen de Nuestra Señora con la Pasión del Señor es la Soledad de Santo Domingo, donde vamos a encontrar precisamente toda la influencia flamenca que parte de España del prototipo de la Virgen que se conoce, la Virgen de la Victoria de Madrid, que muy popularmente se conoce como la Virgen de la Paloma, que se celebra el 15 de agosto, es la Soledad. Esta es la que marca la influencia por toda América. Y en el caso de la ciudad de Guatemala, en la iglesia de Belén, encontramos una pintura de la Virgen de las Victorias de Madrid, que es el prototipo de la Soledad. Entonces vemos, ahí está la pintura, hay grabados y la tenemos básicamente en Santo Domingo. Luego ya encontramos registros en el siglo XVII de una Virgen de Dolores para acompañar a Jesús de la Merced. Entonces ya tenemos en la Merced. Luego, en el siglo XVIII, vamos a encontrar imágenes que fueron muy representativas de la Virgen de los Dolores en Guatemala, como la Virgen de los Dolores de Arriba o los Dolores del Cerro, que desde 1701 se veneraba en un cerro dentro de la jurisdicción parroquial de Candelaria, allá en Santiago de Guatemala, y luego del traslado a la Nueva Guatemala en 1784 se deposita en la parroquia de Candelaria, donde tuvo una capilla frente a la de Jesús Nazareno. También gran devoción Nuestra Señora de los Dolores del Manchén. Incluso en la antigua Guatemala hay una calle que se llama El Manchén, un cerro El Manchén, un árbol que se llama El Manchén, y quedan ruinas de lo que fue El Manchén. En la Nueva Guatemala se traslada a San Sebastián y podemos darnos cuenta, en la ciudad de Guatemala la segunda calle en su nombre original es Calle del Manchén y la sexta avenida a Callejón del Manchén. Y si vamos un poco más a ver la nomenclatura de la ciudad, nos encontramos que hay un callejón que se llama Callejón de Dolores, Callejón de la Soledad, y el convento de Clarisas, que se fundó a finales del siglo XVII por 6 monjas clarisas que salieron de la ciudad de Puebla de Los Ángeles en el entonces Virreinato de Nueva España con destino a Guatemala, donde fundan su convento dedicado a la Virgen de Dolores. Y encontramos fuentes documentales de que poseían una imagen de la Virgen de Dolores traída de España. Pero a raíz del traslado a la Nueva Guatemala ya no hemos encontrado el rastro de esta dolorosa Clarisa. Pero en las casas, en las celdas de las monjas, las bellísimas esculturas de la Virgen de Dolores, las pinturas de la Virgen, los grabados, la música, los Stabat Mater, no solo los clásicos que conocemos de Rossini o de Verdi. Y en Guatemala hubo músicos que componían Stabat Mater, es decir, la Madre Dolorosa al pie de la cruz. Había una gran devoción y uno de los nombres más tradicionales en el mundo hispanoamericano
dentro de ellos Guatemala, es María Dolores. Y a las personas que se llaman María Dolores se les conoce como Lola. La Lola es entonces un nombre muy común en el mundo hispanoamericano, que viene precisamente de la devoción a la Virgen de Dolores. También en su momento hubo Soledad, otro nombre que viene precisamente de estas devociones de la piedad popular. Es así como podemos indicar que en Guatemala encontramos muchísimas imágenes de la Virgen de Dolores desde las del siglo XVI, las barrocas, neoclásicas, románticas, en escultura, en pintura. En cualquier lugar los vemos, pero sobre todo la devoción y el cariño que hay hacia la Virgen de Dolores en Guatemala. Incluso las imágenes barrocas están llenas de misticismo, porque a través de las envolturas de su ropaje nos hacen querer acercarnos más a ellas para acompañar a la Virgen precisamente en sus dolores, en los dolores que sufrió, que fueron 7, y que nosotros los celebramos como una memoria el Viernes de Dolores y el 15 de septiembre de una manera festiva. Así es, algo que me llama mucho la atención con todo esto que nos aportaba Lic, Jorge, es cómo incluso nosotros los guatemaltecos hemos optado por crearle su propia iconografía a nuestras dolorosas. Sabemos que venimos de la Madre España, pero las vemos allá con aquellas coronas impresionantes y demás. Aquí no, nos volvimos un poquito más austeros, incluso con el tema de las dagas, ahora aparecen los corazones con los 7 dolores. Cómo nuestro talento artístico también vino a marcar una tendencia, porque a raíz de eso muchos otros países como Costa Rica, El Salvador y demás optan nuestra iconografía para sus imágenes de la Virgen. De hecho, somos referentes, Alex, para toda América Latina. Hace unos días compartía con una persona que tuvo a bien viajar a Ecuador y a una feria internacional de pesebres. Me comentaba que se sentía inmensamente orgulloso porque primero no le hicieron mucho caso, pero cuando dijo de dónde era, una de las personas que tenía en la exposición se le acercó y le dijo, se mostró muy ameno y sobre todo le dijo, mira, yo me siento el Viernes de Dolores y no me paro hasta Sábado de Gloria a ver en el internet todas las transmisiones que pasan en Guatemala de todo lo que ustedes sacan. Y entonces dice, mira, me sentí muy orgulloso, y es que es cierto, es parte de lo que vos decís. Nosotros hemos logrado evolucionar, porque esa sería la palabra. La heredamos, pero la logramos evolucionar. Y esa evolución ha hecho que nosotros tengamos nuestra propia identidad. Tal vez haya sido la austeridad, el poco fondo económico que en su momento pudieron haber pasado nuestras devociones. Han pasado siglos que verdaderamente por la historia en Guatemala han sido difíciles, ¿verdad? Han sido difíciles, y eso ha hecho que políticamente se hayan venido a menos. Y eso también ha de haber repercutido, sin duda alguna, en que se hicieran iconografías, este tipo de iconografías que para mí es que son un poquito más austeras, ¿verdad? Pero no dejaron de tener muchísima proyección y muchísima elegancia, y hoy en día pues lo vemos, lo hemos reconvertido también. En todo este nuevo siglo no paramos de ver ya muchísimas tendencias de cómo vestir a la Virgen, y podemos decir que tenemos unas referencias marianas de la Virgen de Dolores increíbles, incluso de la Soledad, que es una de las que más marca la pauta a nivel devoción en Guatemala. Así es, realmente hablar de la Virgen de los Dolores aquí en Guatemala es un tema apasionante, no solo en la historia, no solo en la devoción, no solo en la plástica, no solo en el arte, no solo en la escultura, sino que en muchos ámbitos. Pero es momento de irnos a un corte, pero ya regresamos con más de esta edición del Más Morado en este mes de septiembre. No le cambie. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado.
Escuchar el pentagrama fúnebre guatemalteco nos enchina la piel y seguramente, al igual que usted que está del otro lado del televisor como nosotros, tuvo ese latir del corazón que nos hizo rememorar esas vivencias que quedan guardadas en la mente con estas imágenes de pasión que están tan arraigadas en nuestra vida cotidiana, como lo es el caso de la Virgen de Dolores también, o Nuestra Señora de la Soledad, mejor dicho, el Templo de la Recolección, que es la fuente de inspiración para Fray Miguel Ángel Murcia para escribir estas majestuosas notas que acabamos de escuchar. Pero como lo hablábamos, licenciado Jorge, ha sido un cambio drástico. Realmente ha sido un cambio drástico. Hemos hablado de la Soledad de Santo Domingo, hemos hablado de la Virgen de Dolores de la Recolección, hemos hablado de la Virgen del Manchén, de todas estas imágenes que van siendo un ícono para la Cuaresma y la Semana Santa, pero no solo ellas. Licenciado, las principales han tenido un cambio rotundo. Usted me lo mencionaba ahorita fuera de micrófonos, la Virgen de Dolores que acompaña al soberano Señor de los Milagros del Santuario Arquidiocesano, el Señor San José. Impresionante. Si vemos los años 50, cuando hay una transformación en San José, cuando la procesión va a marcar un cambio en la Semana Santa en Guatemala, se mandaron a imprimir litografías, tanto de Jesús como de la Virgen. Y la de la Virgen se volvió realmente parte fundamental de Guatemala. En todas las farmacias y tiendas había una alcancía para reconstruir el templo con el cromo de la Virgen de Dolores de San José, en la cual únicamente podemos ver su rostro tan bello con una toca cruzada y con su manto en color ciruela. Hoy en día vemos a la Virgen de Dolores de San José totalmente transformada. Claro. La forma de vestirse, de presentarse, y lo mismo pasa en La Merced o en Candelaria, que hubo bastantes cambios. Pero creo que lo que marca la iconografía de la Dolorosa en Guatemala era elementos muy sencillos. Antiguamente, únicamente se utilizaba el azul y el rojo para la Virgen de Dolores. Y su elemento fundamental nos recuerda a Simeón en el momento de la presentación. Un puñal o una espada. En Guatemala es una, aunque hay algunos casos, pero muy pocos, donde hay 7, que más que todo es una influencia un poco más andaluza. En Guatemala tenemos con 7 la Virgen de las Angustias en Yurrita, que lleva ese nombre. Dolores de Candelaria ahorita en la consagración. Tiene ese cambio en su iconografía. Sí. Bueno, pero en nuestra iconografía tradicional es una daga o un puñal, un resplandor de 12 estrellas. El Apocalipsis. Nada más. Mientras que la Soledad utilizaba o se revestía como una viuda. La toca blanca, una túnica en lila o blanco y el manto negro. Siempre el resplandor de 12 estrellas, la daga, pero las manos entrelazadas, donde se le deposita la corona de espinas. Vemos, la Dolorosa por lo general lleva las manos abiertas y lleva un pañuelo. Así es. La Soledad lleva las manos entrelazadas para llevar la corona de espinas. La Soledad en Guatemala, riguroso luto. Y en el caso de las Dolorosas, pues hemos visto cómo la paleta de colores ha hecho maravillas y los bordados. Ahora bien, en Guatemala ha habido cierta tendencia de mirar hacia la península ibérica, pero sin embargo Guatemala siempre tiene lo suyo. Guatemala sabe interpretar y acomodar a su manera. Por lo tanto, los cambios que se han dado son cambios que la religiosidad de Guatemala los ha hecho, porque así los ha querido, y por eso el pueblo religioso los ha aceptado. Hoy vemos a nuestras Dolorosas en andas sumamente grandes, revestidas muy bellamente con cualquier tipo de color.
mientras que a nuestras soledades seguimos viéndolas siempre de negro, aunque remotamente han habido algunas innovaciones, siempre utilizando un color que sea duelo. Así es, licenciado. Ya hay algo más que creo que también, Jorge, que es nuestro ámbito también como cucuruchos empevernidos. La escuela altarera ha tomado a la Virgen de Dolores como una bandera ícono. Y que incluso no podemos dejar de mencionar que, claro, esto lo hemos platicado en morados anteriores, del tema de los adornos, Jesús de la Merced y esto y lo otro. Que también es decir, creo que la Merced es un punto de referencia con doña Clarita Soto, con la Virgen de Dolores que acompaña al patrón, pero varias de estas imágenes que hemos mencionado anteriormente han abierto mucho el catálogo de materiales, desde romper los esquemas y hacer cosas realmente maravillosas que nos identifican a nosotros los guatemaltecos con nuestra Cuaresma y Semana Santa. En un momento en Sevilla tenía la oportunidad de poder platicar con un cofrade y me decía algo que me impresionó mucho, porque tal vez no lo dimensionamos de esta manera. Me decía, aquí en Sevilla todos los años presentamos lo mismo, que es la catequesis, que es la pasión de Jesús. Tú tienes la gran virtud de poder cambiar ese mensaje y catequizar un pueblo de una forma diferente. Y la Virgen de Dolores también en Guatemala ha marcado esa tendencia. Totalmente. De hecho, nos construimos desde ese hecho, ¿verdad? Nosotros hemos logrado tener la capacidad de evolucionarnos a nosotros mismos y tener nuestra propia identidad. Hoy podríamos decir, no le debemos nada a España de lo que nos heredó. Al contrario, creemos que nos voltean a ver y también entienden que hemos logrado llevar por bandera muy bien lo que es la piedad popular. Pero sobre todo en el área de la estética y el arte, pero que también lo hemos logrado fusionar con la evangelización, que eso es lo que dan nuestros adornos. Nuestros adornos siempre llevan un mensaje catequético, que también a veces nos hemos extralimitado, porque por lo menos en función de todo lo que es lo festivo, que no sea propiamente de Semana Santa, no tenemos por qué proponer siempre un tema bíblico. Al contrario, debemos de fomentar más la celebración. En este caso podríamos estar hablando de que tendríamos que enfocarnos más en adornos más ornamentales y no propiamente tan bíblicos o que tengan mensajes catequéticos. Pero porque ya la misma imagen es catequética. Claro. ¿Verdad? Y claro. Eso hace también que ya sea funcional y estemos llegando con el mensaje que necesitamos. Luego tenemos la parte que bien decías, hay muchísimas personas, empezando, pues tenemos nombres como Clarita Soto, pero en recolección me recuerdo yo que está la Rosa Pinto, ¿verdad? Doña Rosita Pinto. Rosita Pinto, que es la que hereda, fíjense bien, es la que hereda el San Juan que sale con la Virgen de la Merced ahora. Así es. Pero que era un ángel. Era un ángel. Utilizado en los años 50. Hay una fotografía de los años 30. Y hay una, sí, que y es de ella, antes de que se solo queme. Quiero comentarles, el otro día estaba viendo una zarzuela española que se llama La Dolorosa. Entonces estaba ya dramatizada una romanza que se llama La Roca Fría del Calvario, que describe a la Virgen. Y yo que la veo, está hecha en España, y lo que voy viendo yo, la Virgen de la Recolección, en una zarzuela española. Mira. Cantando La Roca Fría del Calvario, y yo alegre por Guatemala ver que es la Virgen de la Recolección la que usan en esa zarzuela. Vemos la influencia, cómo ha trascendido del Océano Atlántico, no de España para acá, sino de acá para España. Y que también imágenes tan importantes como el Jesús de los Afligidos de Cádiz, sí. Pues se tiene la noción de que sea guatemalteco, ¿verdad? Sí, no, y sea también parte de lo que hemos logrado devolverles, por decirlo de alguna forma. Sí, eso es parte de la hermandad, de la fusión que y hubo en la hermandad. época colonial, la fusión. Realmente sí. Pero esto es una cosa moderna. Y ver la zarzuela y ver que habiendo en España tantas dolorosas, está la de la Recolección de Guatemala. Así es. Lindísima, y se ve trascender por las calles de la ciudad de Guatemala. Y luego... Y escuchando esta zarzuela tan bonita que se llama La Dolorosa. La Dolorosa. Búsquela en YouTube. Búsquela en YouTube. No, y luego tenemos, por ejemplo, la doctora Marta en el Calvario, ¿verdad? Sí, doña Martita. Graciela Silva en la... Doña Chelita, conocida cariñosamente. ¿Cómo se llama? Santo Domingo y Santa Teresa y la Candelaria.
Y la Candelaria te iba a decir, aunque también yo desconozco el nombre de la señora, pero era, si no estoy mal, la mamá de Fernando Pellicer, quien también se tuvo a Doña cargo. Queta, Sí, Doña Queta de tuvo Arellano. a cargo mucho tiempo lo que era la vestimenta de la Virgen de Candelaria. Y después hay una transición, muchos años después, muchas décadas, e ingresan muchísimos nuevos artistas que hoy también son los que están reflejando y los que están puntuando en este tiempo la vestimenta a nivel mariano. Así ¿Sabes es. dónde ha cambiado mucho la presentación de la Virgen de Dolores y Soledad? En San Francisco. ¿Correcto? Antes era muy tradicional, muy a la viuda del Renacimiento, y hemos visto la presentación De una manera más, más fresca, siento yo, podríamos más llamarlo. accesible. Sí, hay una evolución y es que ha sido necesario evolucionar. Sí, Ha sido necesario evolucionar la estética para también llamar la atención de las nuevas generaciones. sí, ¿verdad? todo cambia, el mundo cambia, Guate cambia y la religiosidad popular también cambia. De verdad que ha sido un gusto y un privilegio el poder compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este mes de septiembre y una invitación cordial para todas las familias que nos miran para que sean parte de estos desbordes de fe pública. Acérquese a su parroquia, acérquese al centro, viva las fiestas de independencia. Y hoy sí, cito aquella parte final del himno más hermoso del mundo. Ojalá que remonten su vuelo más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima edición. Guatevisión y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.